no habrá mucha diferencia a lo que tratamos la semana pasada, pero quería abordarlo, es básicamente lo mismo pero desde otra perspectiva, ¿no? Quería hablar un poco de lo que es el aspecto interior o el aspecto en el que no solemos fijarnos dentro de lo que son las prácticas del Islam, ¿no? Dicho de otra forma, cuando tú, y esto pasa cuando empiezas a estudiar el Islam, cuando quieres abordar la cuestión del ayuno o vas a empezar a rezar y quieres aprender a rezar de la forma correcta, obviamente buscas literatura relevante y esa literatura generalmente se centra en las exterioridades o se centra en la perfección del ritual, ¿no? Básicamente, lo cual es perfecto. Pero creo que hay una descompensación en la cantidad de literatura producida, digamos, describiendo los aspectos externos en relación a la literatura que pueda haber describiendo, si se puede describir, los aspectos internos, ¿no? O ayudándote a entender las cosas desde una perspectiva más interna, que yo creo que es lo que realmente transforma. Quiero decir, está muy bien, es decir, hacer el ritual de acuerdo a los gestos y todo es perfecto y de hecho es necesario, pero a veces hay un desequilibrio, ¿vale? Uy, perdón, Bueno, eso, entonces, ¿qué ocurre? Que yo, por ejemplo, soy un nuevo musulmán y quiero aprender a rezar. ¿Qué hago? Voy a la librería, busco libros en relación al tema y son libros que me enseñan a rezar o me enseñan los gestos, me enseñan básicamente las frases que tengo que decir de una forma reglamentaria, y lo mismo ocurre con el ayuno, pero a veces no siempre consigues entender el significado, ¿no? El espíritu de la cuestión. Y claro, esa es una pregunta que todos nos tenemos que hacer. ¿Qué sacamos de estas prácticas nosotros como personas? O sea, ¿qué personalidad crea en nosotros el llevar a cabo este tipo de rituales o este tipo de prácticas, ¿no? Quiero enfocarlo de la siguiente forma. El Corán dice algo muy interesante, que es que claro, la primera vez que lo lees no entiendes a qué se refiere, ¿no? El Corán dice que los cielos y la tierra, es decir, todo lo que existe en el universo, hace, bueno, según las traducciones pone exalta a Dios, ¿no? O algo así. Básicamente el término que se usa en árabe es tasbih. Todo lo que existe en los cielos y la tierra hace tasbih de Dios. Y claro, incluso en árabe moderno se usa para la natación el término sibaha, ¿vale? Sibaha realmente quiere decir flotar, ¿no? O flote. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando algo está flotando o está por encima, básicamente eso es lo que significa, o lo que la misma raíz que utilizamos para referirnos al tasbih incluye. Es decir, de algún modo, cuando algo señala a que Dios está por encima, y esa es la idea, está haciendo tasbih. Dicho de otra forma, cuando tú observas toda la creación de Dios, te das cuenta de que esta creación está resaltando de algún modo, o está indicando de algún modo, el hecho de que hay alguien por encima, ¿no? O el hecho de que Dios está por encima. Incluso si lo quieres decir así, toda la creación refleja la perfección de Dios, ¿no? O refleja los atributos de su creador, ¿no? Entonces esa es la idea. Claro, en muchas ocasiones cuando se habla de la oración también se utiliza el término tasbih, dicho de otra forma, ¿no? Entonces, podríamos enfocarlo así. Los rituales que nosotros llevamos a cabo son una forma de hacer lo mismo que el resto del universo hace, ¿vale? Y el Corán habla de esto. El Corán, por ejemplo, explica que todo cuanto existe en los cielos y la tierra alaba a Dios de algún modo, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que tú entiendes, cuando estás realizando la oración, por ejemplo, que no estás haciendo un acto artificial, sino que estás haciendo un acto natural. Esto a veces es un poco difícil de entender para personas, especialmente personas ateas, que son muchas de las personas con las que tratamos. A veces la gente se centra tanto en estudiar la ley natural que se olvida del hecho de que la naturaleza sigue leyes, ¿no? Y eso pues tendría que hacerte reflexionar, ¿no? En relación a de dónde viene todo esto, quién ha impuesto esas leyes, ¿no? Básicamente esa es la idea. Entonces, claro, sí, el Islam, todas las personas nacemos en el Islam, todas las personas nacemos sumisas o subyugadas a unas leyes naturales, y en eso no tenemos elección. Yo, por ejemplo, claro, cuando tú vas a nacer, obviamente se produce una serie de etapas, ¿no? Embrionarias, y tú no escoges eso, tú no escoges nada de las cosas, tú estás absolutamente sumiso
a la ley natural. Entonces cuando tú escoges tomar la vía del Islam, y por cierto, Islam significa eso, Islam significa que tú acatas unas leyes, ¿no? Cuando tú escoges la vía del Islam moralmente, digamos, o intelectualmente, entonces estás armonizando, digamos, tu lado físico con tu lado mental, ¿no? Dicho de otra forma, yo, como persona, como ser humano, todo ser humano es musulmán en cierto modo, es decir, todo ser humano está, le guste o no, subyugado a unas leyes naturales de las que no se puede escapar, ¿vale? Incluso la persona que te dice yo no creo en Dios, la persona que niega a Dios con su lengua, esa misma lengua está sometida a Dios de algún modo, ¿vale? Y eso es algo que no siempre se reconoce. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando, por ejemplo, tú vas a rezar, nosotros estamos acostumbrados, pero hay personas que entran en el Islam y les cuesta mucho hacerlo, porque tienen que inclinarse y tienen que postrarse. Y hay gente que nunca ha hecho eso. Y eso es mi opinión. Quiero decir, hay gente que le cuesta mucho hacer eso. Y eso, en mi opinión, es una señal de un poco de la arrogancia que hemos aprendido desde siempre. Es decir, hay mucha gente que te dice eso, yo no tengo por qué seguir a ningún Dios, ¿no? Yo sigo mis normas, yo no tengo por qué obedecer a nadie. Y, de hecho, la frase es falsa en la práctica, porque tú no coges el coche y vas por donde te da la gana, por la carretera, tienes que seguir unas normas, tienes que seguir, es decir, tienes que acatar las leyes de tráfico, tienes que pararte en cada semáforo, no puedes ir al carril del otro, o incluso en tu vida familiar o en tu trabajo, quiero decir, tú tienes que respetar unos horarios, en el colegio tienes que respetar unos horarios, tienes que respetar las fechas de los exámenes, es decir, incluso la persona que te dice yo no sigo normas, yo soy mi Dios, quiero decir que esto lo dice la gente, realmente ni siquiera es verdad en su propia vida. Entonces, ¿qué es lo que te hace cuando reconoces que tienes que seguir las normas de la sociedad o normas impuestas por la creación para tu propio bien y para el bien de la gente? ¿Qué es lo que hace que no quieras aceptar que tienes que seguir normas de tu creador? Es decir, en el fondo, yo entiendo mucha gente que dice esto, lo que le ocurre es que ven que las religiones generalmente están gestionadas por personas, o las instituciones religiosas están gestionadas por personas. Y eso les provoca una reacción de yo no tengo por qué seguir estas prohibiciones que me pone esa institución o ese grupo de personas. Eso es muy lógico, pero cabe la posibilidad de que Dios te haya puesto unas normas. Y esas normas sí que las tienes que seguir, ¿vale? Eso es exactamente el Islam. Entonces los rituales del Islam, ¿no? Que es a lo que iba. Por ejemplo, un inciso, cuando Dios habla del infierno, en muchos casos menciona que es un castigo para la gente arrogante, ¿no? O que es es un castigo apropiado para las personas arrogantes. ¿Por qué? Porque existe un problema de arrogancia en no querer reconocer que tienes que seguir una ley o que tienes que someterte a alguien. Digo esto porque quiero que entendamos que el Islam no es un producto artificial o una serie de rituales artificiales. El Islam, por definición, es el estado por defecto, ¿no? Que hay en el universo. Tú observas el universo y está en un Islam completo. Quiero decir, sigue unas normas y las sigue a rajatabla. El sol no dice yo no tengo por qué seguir las leyes de ningún Dios. Quiero decir, toda la naturaleza sigue a rajatabla unas leyes, ¿vale? Y la idea en el Islam es que tú, que naturalmente también sigues esas leyes, escojas intelectualmente también pues eso, ¿no? Acatar las normas o el estilo de vida que Dios, que es tu creador al fin y al cabo, ha establecido para ti, ¿no? Eso es lo que hace al ser humano tan especial. Cuando tú analizas el resto de animales, ellos, para entender su comportamiento, sencillamente necesitamos observar cuáles son sus instintos o cuáles son sus necesidades. Cuando hacen algo, generalmente lo hacen como parte de una necesidad biológica, ¿no? No existe en ellos, es decir, todos los animales están en Islam y punto. Animales y minerales y toda la materia, quiero decir, porque ellos no tienen la capacidad de decir, no, voy a escoger saltarme esto, ¿no? Cuando hacen algo, generalmente hay algo que les empieza a hacer. Pero el ser humano llega a un punto a partir del cual él puede escoger. Él dice, ahora yo decido si hago esto o hago lo otro, ¿no? Entonces, claro, naturalmente el ser humano es el único que tiene la capacidad de hacer un Islam consciente y es el único que es llevado a cuentas por ello, ¿no? Naturalmente. Hay una cosa que el Corán menciona acerca de las personas que reconocen la verdad, que es que, bueno, Dios describe su imagen como que se postran, caen postrados cuando reconocen que esta es la verdad, lloran, y eso ¿qué es lo que refleja? Refleja precisamente la falta de arrogancia, ¿vale? Y lo que quiero decir es que, por ejemplo, si cogemos el caso de la oración,
la hemos hecho tantas veces que no nos damos cuenta de lo que representa, pero realmente representa una, si lo quieres llamar así, una aniquilación del ego, ¿no? Al menos físicamente, el hecho de tenerte que postrar ante tu creador. Y claro, otra cosa que dice el Corán es que todos los astros, por ejemplo, se postran ante Dios. Y de nuevo, esto es una de esas cosas que la primera vez que lo lees puedes no entenderlo muy bien, ¿no? ¿Qué quiere decir que se postra? Pero en el fondo la postración es una señal de que tú aceptas la voluntad de ese otro. A eso se está refiriendo Dios cuando dice que todos los astros se postran. Es decir, todos los astros siguen diligentemente una serie de normas. Las normas de la física o como lo quieras llamar, pero siguen unas normas, ¿vale? Y esa es la idea. Hay unas normas que han sido impuestas. Entonces, el caer postrado es la señal, o la señal primera de que has sabido reconocer ese hecho, sencillamente, ¿no? Quiero, por ejemplo, hablando del significado de las cosas que hacemos, repasar, por ejemplo, el adán, en la llamada a la oración, porque, insisto, de nuevo, es algo que hemos escuchado tantas veces que nunca nos hemos parado a analizar exactamente qué es lo que está diciendo. Es decir, y me incluyo en esto, una vez sonó el adán y yo estaba con un amigo y me preguntó qué es lo que significa. Entonces, realmente en este tipo de momentos es cuando te planteas realmente qué es lo que significa. Claro, si te paras a pensar en Allahu Akbar, lo que te está diciendo básicamente es que sea lo que estás haciendo, Dios está por encima de ello, ¿vale? Y luego dice Ashhadu an la ilaha illallah, o sea, das fe o doy fe de que no existe ninguna divinidad aparte de Dios. Y eso, quieras o no, es una forma de resaltar tus lealtades. Quiero decir, cualquier cosa que estés haciendo, si Dios está por encima de ello, o sea, es decir, no hay nada absoluto a excepción de Dios. Ni mi jefe en el trabajo está por encima de Dios, ni mis padres están por encima de Dios. Esa es la idea, ¿no? Cuando llega la hora de la oración, reconoces realmente a quién estás, bajo el dominio de quién estás, ¿no? Plenamente. Y, por supuesto, Ashhadu anna Muhammadur Rasulullah, estás reconociendo que Dios te ha enviado un mensaje, ¿no? A través, en este caso, del profeta. Entonces dice Hayya ala salah, acudid rápidamente a la oración, ¿vale? Y como hemos dicho en otra ocasión, la palabra salah viene de la raíz sila, que significa conexión o vínculo, ¿vale? Dios está diciendo, en cierto modo, abandona lo que estás haciendo porque Dios está por encima. Entonces tienes que apresurarte hacia Dios, ¿no? O básicamente tienes que apresurarte hacia ese vínculo con Dios o ese con Dios. Y luego Dios lo define como al-falah, es decir, el éxito verdadero, ¿no? Básicamente el éxito completo. ¿Cuál es la idea? Que sea lo que estás haciendo, generalmente, por ejemplo, cuando estás trabajando o estás haciendo otra cosa, si pospones tu oración es porque entiendes que necesitas hacer esa otra cosa primero, ¿no? Porque en esa otra cosa está tu verdadero... Vamos, lo tomas por neto, ¿no? Y lo que Dios te está diciendo básicamente es que el verdadero éxito está en la oración. Entonces tienes que dejar lo que estás haciendo y acudes a la oración, ¿no? Entonces, ¿qué pretendo decir con esto? Que si lo analizas todo desde esta perspectiva es muy acorde a la naturaleza, ¿vale? Pero a veces nos olvidamos de eso, de esa interioridad. Eso es lo que quiero decir. Otro aspecto muy interesante, todo en la oración es interesante. Por ejemplo, como he dicho, los gestos, el hecho de decir Subhana Rabbil Azim, que claro, es muy difícil de traducir, pero como hemos dicho, el tasbih indica reconocer que Dios está por encima, ¿no? Reconocer que hay alguien por encima. Y claro, tú estás reconociendo que aquel que te ha creado y te sustenta está por encima. Y reconoces esto mientras estás postrado, ¿no? Subhana Rabbil A'la. Todo eso es una señal de que es una señal de sumisión, hablando claro. Y como he dicho antes, mucha gente el concepto de sumisión le cuesta aceptarlo, porque creen que es compromete su ego, ¿no? Compromete su idea de que yo no tengo por qué seguir las normas de nadie. Pues de eso se trata exactamente. Se trata de rendirte a la voluntad de Dios, básicamente, de rendirte ante la voluntad de Dios. Y ese es el significado de la ilaha illallah. Una cosa muy interesante es que tú no empiezas reconociendo a Dios, empiezas reconociendo que no hay ningún objeto de culto válido aparte de Dios. Es decir, se empieza con la negación de todo y luego se hace la excepción, ¿no? O se subraya a Dios como el único objeto de culto. ¿Por qué hay una necesidad de negarlo todo primero? Porque en este mundo, nos guste o no, constantemente hay fuerzas que nos están empujando, ¿no? a serles leales. Por eso te digo, cuando una persona dice yo no sigo a nadie, yo no soy leal a nadie, yo sigo mis normas, realmente, empíricamente es una mentira.
Porque en tu día a día estás siguiendo constantemente a un montón de fuerzas, o seres, o ideas, o tus deseos, o lo que sea, ¿no? Entonces tú estás reconociendo que todo eso no es absoluto, lo único absoluto es Dios. En el caso de la oración, por ejemplo, Dios dice, establece la oración con la finalidad de establecer mis recuerdos, ¿no? Básicamente, o para tenerme presente, ¿no? Esa es la idea. Entonces, ¿qué ocurre? Es decir, otra cosa que dice el Corán es que la oración te aleja, por ejemplo, de la indecencia, o te aleja de las cosas malas. Esto está muy relacionado, porque sencillamente si tú estás recordando a Dios o estás recordando tu propósito, se espera que naturalmente reducirás el número de cosas malas que hagas, ¿no? O reducirás el número de obscenidades en las que caerás, ¿vale? Esa es básicamente la idea. Un buen examen para saber si tu oración es la oración del Islam es comprobar o echar un vistazo al número de cosas malas que haces o cosas malas que dices, ¿vale? Si no se ha reducido, puedes deducir de ello pues que esa oración no es, puede que por fuera esté bien, pero por dentro no esté del todo bien, ¿no? Que es de lo que estábamos hablando. Y claro, este paralelo entre lo que es la oración y lo que es el Islam se hace patente en el hecho de que, por ejemplo, en el Islam, de acuerdo a varios hadiths, a varias citas del profeta, el abandono de la oración equivale a un abandono del Islam. O, dicho de otra forma, bueno, hay discrepancia entre los eruditos si la persona que deja de rezar sigue siendo musulmana o no, pero no es eso a lo que quiero ir. Lo que quiero decir es que al menos hay una correlación. En los hadiths está claro que hay una correlación. ¿Por qué? Bueno, sencillamente porque el Islam es la señal de que aceptas a Dios por excelencia, ¿no? Es decir, si estamos hablando de que los astros o el resto de la naturaleza, o incluso Dios habla de otras especies, Dios dice que hacen tasbih o hacen reconocimiento de que alguien está por encima o reconocimiento de Dios en cierto modo. La oración, tú como ser humano, que ya por naturaleza también haces ese tipo de tasbih o estás sometido a la ley natural, ese lado intelectual que he dicho que nos separa se refleja en tus acciones. Entonces la oración es la primordial de esas acciones, ¿no? Con la oración realmente estás expresando si realmente vives para Dios, si realmente tienes a Dios presente o no. O sea, si tú haces el paralelo entre la persona musulmana o la persona que acepta a Dios y la persona que dice yo no tengo que seguir a nadie, realmente en la práctica la primera traducción de eso es la oración, ¿no? La oración es tu señal de que tienes una relación disciplinada con Dios, que es, si volvemos al tema de los astros, es exactamente lo que ocurre, ¿no? Por ejemplo, la cuestión del zakat. El zakat es, que por cierto es muy interesante que se llame zakat. El zakat es el pago caritativo que tú haces anualmente, ¿vale? Y la lógica que hay detrás de ello, básicamente la idea del Islam es que en la tierra hay recursos para todos. El problema no está en la falta de recursos, el problema está en la mala repartición y en la avaricia. Y precisamente este impuesto, le llamamos impuesto, suena muy legal, pero realmente es una cuestión moral. Este impuesto es, de algún modo, tu reconocimiento de que todo lo que hay en el planeta no es tuyo, ¿vale? Y ahí insisto otra vez en la naturaleza especial del ser humano. El resto de animales no toman decisiones tan absurdas, es que no toman decisiones. Nosotros tomamos decisiones absurdas motivados por la avaricia, por ejemplo, motivados por el deseo de prevalecer. Y eso lo que hace, por supuesto, no digo que no tenga un fundamento biológico o natural, pero nosotros podemos escoger, ¿vale? Por ejemplo, los seres humanos. ¿Por qué los seres humanos se enfrentan en guerras, se invaden, se colonizan? ¿Hay en nuestra naturaleza un aspecto que lo justifique? Por supuesto, quiero decir, incluso en otros animales hay jerarquías también. Pero ¿qué ocurre? Nosotros, yo puedo elegir si quiero compartir lo que tengo o puedo elegir si quiero exterminar a toda una nación para llevarme sus recursos naturales, ¿no? Es decir, el ser humano nunca puedes decir es que es así o es asá. El ser humano puede escoger la forma en la que es, ¿no? Esa es la idea. Claro, tú cuando reconoces eso, técnicamente, Dios te está diciendo todo lo que tú tienes en la tierra es mío, no es tuyo, naturalmente, ¿no? Entonces yo te lo doy a ti un momento, un periodo muy pequeño de tiempo, que es la duración de nuestra vida, pero tú tienes que reconocer que parte de eso no te pertenece, porque hay otra persona que no tiene. Entonces, parte de lo que tú tienes le pertenece a él. Mucha gente dice, ¿por qué el zakat, esta caridad o este impuesto caritativo es obligatorio? La caridad debería ser algo voluntario, ¿no? De hecho, en el Islam puedes dar las caridades voluntarias que quieras, ¿no? Y el Islam invita a dar caridades, todos lo sabemos. Pero tiene que haber una parte de caridad que es obligatoria, porque sencillamente ese dinero no te pertenece.
Y eso es otra de las cosas que nos cuesta a veces entender. Yo no tengo que seguir a nadie, yo lo que tengo es mío. Te dicen, yo me lo he currado mucho, a mí no ha venido Dios y me ha dado nada. Lo cual es una expresión muy sorprendente, porque hasta el aire que respiras, tú no has hecho nada para tener oxígeno. Quiero decir, todo lo que tienes te lo ha dado Dios, te guste o no. Lo que pasa es que no quieres reconocer que hay alguien por encima, no quieres hacer ese tasbih desde el punto de vista intelectual, ¿no? Entonces, ¿qué quería deciros? El zakat. Fijaos que en este impuesto caritativo Dios lo ha llamado zakat. Zakat significa literalmente purificación o limpieza. Y en el contexto del Corán lo que está diciendo es que entregues esa parte de tu riqueza que pertenece a otros con la finalidad de limpiarte a ti como persona. ¿Por qué? Porque tenemos esa tendencia a la avaricia o la tendencia a querer pensar que todo es nuestro, a quererlo todo para nosotros, y eso es algo que hay que limpiar de la personalidad dando un dinero. Es decir, tiene que haber una parte, y eso es lo que mucha gente no le cuesta tragar, tiene que haber una parte obligatoria. En cierto modo tienes que estar coaccionado por una fuerza superior a hacer determinadas cosas que tienes que hacer, y eso en sí es parte de la eliminación de tu arrogancia, ¿no? O de tu ego. Intento decir esto porque a veces realizamos estos pilares del Islam y no los hemos... Es un estilo de vida, al fin y al cabo, y no nos hemos parado a analizar ese estilo de vida, ¿no? ¿Cuál es su fundamento? Por ejemplo, la oración. Si os fijáis, el Corán insiste mucho en la historia de Abraham, ¿no? ¿Y qué ocurre? Abraham, claro, si te paras a analizar su historia en el Corán, es la historia, bueno, es lo que Dios denomina un hanif, ¿vale? Hanif es precisamente la persona que decide inclinarse hacia... La palabra, o sea, el término hanif indica una inclinación, ¿no? Es decir, tú te inclinas alejándote de todas las fuerzas, vamos a decir, falsas de adoración, y te inclinas exclusivamente hacia Dios. ¿Y por qué es tan revolucionaria esta idea en la historia de las religiones? Vemos que antes de Abraham casi todo el planeta se había ahogado en el shirk, se había ahogado en la adoración de la naturaleza, o de ídolos, o de instituciones, o de lo que sea. Y Abraham trae esta idea revolucionaria, que desde nuestro punto de vista es natural, o es primitiva, si lo quieres llamar así, de que realmente el único objeto de culto es Dios, ¿no? Y hay un pasaje en el Corán en el que Abraham hace esta reflexión de cara a la gente que le rodea, ¿no? Cuando sale la luna dice, este es mi Señor, ¿no? Y cuando la luna se pone dice, pues no, se pone también, ¿no? Y cuando sale el sol hace lo mismo. Entonces, finalmente dice, mi Señor es exclusivamente aquel que ha originado todo esto, ¿no? Y eso es una reflexión para que la gente aprenda a pensar. Es decir, todas estas fuerzas a las que nosotros le atribuimos algún poder, realmente están siguiendo una ley que está por encima, ¿no? Esa es la idea. Entonces, por cierto, muchas personas que estudian la historia de las religiones, por ejemplo, asumen que Abraham o el pueblo de Israel de algún modo desarrolló la idea del monoteísmo, ¿vale? Y claro, yo imagino que es tentativo pensar eso cuando en todo el mundo, todas las religiones son religiones de shirk y aparece una persona en medio que hace eso, ¿no? Claro, desde nuestro punto de vista, en la antigüedad hubo profetas que enseñaron el Tawhid, y de hecho la primera comunidad humana, su religión fue el Tawhid. Lo que pasa es que estaba tan perverso, o sea, se pervirtió tanto el mundo, que es realmente revolucionaria, y no es de extrañar esta idea, y no es de extrañar que el Corán hable tanto de Abraham, ¿no? Porque es realmente una idea revolucionaria. Pero si te paras a pensarlo tal y como se enfoca la historia de Abraham, te está dando a entender que esa idea tan revolucionaria es supernatural. Es revolucionaria exclusivamente porque la gente lo ha abandonado, ¿vale? Cuando toda la gente cree que la Tierra es plana y aparece uno diciendo que es redonda, esa idea es revolucionaria, pero realmente es la verdad. Quiero decir, no tiene que ver una cosa con la otra, ¿no? Entonces, en la oración, mira, es un perfecto entrenamiento para que te conviertas en un hanif, si lo quieres llamar así, ¿no? Y de hecho, una de las cosas que haces al final de la oración es como enviar difícil de explicar, enviar saludos de paz, ¿no? Desear saludos de paz para Abraham, precisamente. Y te preguntas, ¿por qué Abraham y ningún otro? La mayoría de profetas que conocemos, enviados a pueblos semíticos, son descendientes de Abraham. Quiero decir que, insisto en lo de la revolución, ¿no? Abraham fue como una rotura con el patrón en el que la vasta mayoría de la humanidad había caído antes de él, ¿no? Entonces, hacemos eso, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dios envía o derrama
bendiciones sobre Muhammad y la familia de Muhammad, de igual modo que hiciste con Abraham y la familia de Abraham. Claro, Muhammad es el último profeta, pero es que Abraham en cierto modo es el primer gran profeta mundial. Si te paras a pensarlo así, la gente de todo el planeta reconoce a Abraham. Las principales religiones del mundo reconocen a Abraham, no todos reconocen al profeta Muhammad, ¿no? Entonces no son dos personas arbitrarias de la humanidad, son dos personas que realmente te enseñan cómo ser un siervo de Dios, ¿no? Y la historia de Abraham en el Corán da mucho que pensar sobre este tema, ¿no? Sobre el tema de la religión natural, sobre por qué el Islam, incluso en los rituales de la peregrinación que fue instituido, nada menos que por Abraham, son un reflejo son un intento de cumplir con algo que ya existe en la naturaleza, ¿no? Si lo podemos decir así. Lo mismo hablamos del ayuno la semana pasada y su finalidad de ayudarte a crecer como persona. Y está luego, por ejemplo, como he dicho, el caso de la peregrinación. La peregrinación es un ritual muy interesante, especialmente en lo que se refiere al tawaf o al dar la circunvalación alrededor de la casa. De nuevo, un amigo me preguntó una vez, ¿qué significa? Y lo dijo así, ¿qué significado tiene científicamente dar vueltas alrededor de una caja? Claro, lo primero que pensé es que aquí la ciencia ni pincha ni corta, porque realmente que es un ritual. Los rituales tienen un significado que no es necesariamente palpable, ¿no? O empírico, tienen un significado que es psicológico. Pero incluso si lo quieres enfocar un poco físicamente, fijaos que nuestra religión es una religión de unidad, ¿no? O de reconocer a Dios exclusivamente, de apartarte de todas las fuerzas que, aparte de Dios, es decir, lo cual las hace creadas y secundarias, pretenden conseguir tu lealtad absoluta. Entonces es una religión del Tawhid. ¿Y qué ocurre? Que existe esa noción, por ejemplo, de que tenemos un qibla, una dirección hacia la cual rezamos todos los musulmanes del planeta, que es precisamente la Kaaba. Y la Kaaba es un punto focal, ¿no? Es un punto de unidad. Y claro, quieras o no, todos los musulmanes del planeta, cuando llega la hora de rezar, estamos apuntando en una misma dirección. Y cuando tú vas a ese lugar, por ejemplo, hay gente que hace el paralelo interesante, que en su día me pareció, bueno, bastante especulativo, pero no deja de ser interesante, que el movimiento de los electrones alrededor del átomo es un movimiento de circunvalación, y el movimiento de los astros entre sí, es decir, de los planetas alrededor de sus respectivos soles, o el movimiento de los sistemas solares alrededor de sus galaxias, es un movimiento más o menos de circunvalación, ¿no? Y todo eso, ¿qué es lo que indica? Que todo, y esa es una de las cosas interesantes, todo sigue una misma ley, todo está sujeto a una misma ley. Entonces, claro, lo que digo sí, hasta cierto punto es especulativo, pero es cierto que en los rituales del Islam ves este reflejo de, si lo quieres llamar así, unidad natural, ¿no? Es decir, y claro, es interesante que antiguamente se pensaba que las leyes naturales cada una iba a su bola, pero realmente todas confluyen en una especie de ley unificada, ¿no? Eso es una idea bastante moderna. Todo realmente, es decir, lo que tú reconoces como el ciclo del agua o las leyes de la química, realmente son los productos de un todo, ¿no? O de un paquete, de una ley primordial, ¿no? Básicamente es lo que pretendo decir. Entonces es interesante notar que estos rituales son, si lo quieres llamar así, son muy naturales, ¿vale? Lo que pasa es que el hacerlo de forma repetitiva a veces te hace no haberte planteado nunca, ¿no? Especialmente la gente que nacemos en familias musulmanas, no siempre nos hemos planteado qué significa esto que estoy haciendo. Entonces, quiero, por ejemplo, en el tema de la oración, tú rezas 5 veces, ¿vale? Y esas 5 veces paras lo que estés haciendo técnicamente, o dentro de la franja, o aprovechas un momento para contactar con Dios, ¿no? Vamos a decirlo así, o para entrar en tu contacto con Dios. Claro, la idea es por qué 5 veces y por qué esta rutina diaria. Y, por ejemplo, el Corán nos habla mucho del concepto de sabr, ¿vale? Sabr es persistencia. Decimos es que es paciencia es que te pasa algo malo y aguantas, pero además de eso es persistencia, ¿no? Insistir en lo que estás haciendo. Y muy a menudo el Corán vincula el sabr o la persistencia con la oración, y eso tiene una razón de ser. La oración está establecida en momentos determinados. Entonces, ¿qué ocurre? Vamos a poner otra analogía. Tú tienes un cuerpo al cual necesitas nutrir, ¿no? Alimentar, necesitas tomar unas rutinas, tienes un número de comidas al día.
o incluso la persona que hace deporte, tienes una rutina, básicamente, que tienes que seguir. La idea es que es ese aspecto espiritual, ese aspecto diferente al resto de la creación, en el cual no te sometes por la fuerza, como ocurre con el resto de la materia, sino que tú escoges si te sometes o no. Ese aspecto de ti también necesita una rutina para mantenerse en lo correcto, porque si no, es decir, de lo contrario, se va abandonando. Y por eso para la persona que no se postra, o no se inclina, o no reconoce que su creador está por encima, o no reconoce que, no reconoce, quiero decir, son palabras que cuestan de pronunciar para una persona que nunca se ha reconocido a sí mismo como alguien que se tiene que someter, ¿vale? Entonces, claro, la oración ritualista, pues puede que no, pero la oración verídica es un ejercicio que realmente te elimina tu arrogancia, ¿no? Técnicamente debería eliminar tu arrogancia. Entonces, ¿qué ocurre? Si tú esas 5 veces al día, de acuerdo a esta rutina, en cierto modo aniquilas tu ego y te postras o te inclinas, eso progresivamente elimina tu arrogancia, especialmente tu arrogancia de cara a Dios, lo cual te tiene que hacer más humilde de cara a las personas, ¿no? Técnicamente. Y por supuesto, todos estos rituales, todos estos pilares del Islam, tienen una finalidad además social, ¿no? O tienen una utilidad social, ¿vale? Es decir, ¿qué intento decir con eso? Por ejemplo, la oración. ¿Por qué tenemos que rezar codo con codo? ¿No podría yo rezar en la intimidad de mi casa? Que puedes hacerlo, por supuesto, ¿no? Pero existe la idea del yamá, ¿no? O de la oración en grupo o en congregación, especialmente la oración del viernes. Y, claro, realmente, si te fijas en el Islam, y eso forma parte de esa armonía, perdón, tus relaciones con tu creador están vinculadas inseparablemente de tus relaciones es decir, tus relaciones con tu creador están vinculadas a tus relaciones con tu creador, ¿no? Por ejemplo, el profeta dice que si no eres agradecido con las personas, esa persona no es agradecida con Dios. Tú puedes rezar todo lo que quieras, pero si no eres agradecido con las personas, no estás siendo agradecido con Dios, ¿no? O por ejemplo, hay muchísimos hadices de este tipo. Por ejemplo, Irhamu man fil ard, actúa con misericordia hacia quienes están en la tierra, y Yarhamukum man fis sama, y el que está por encima actuará con misericordia hacia vosotros. O sea, existe siempre una relación tuya con lo de arriba y tuya con el resto de la creación, ¿no? Entonces es necesario, y esto no es ningún secreto, creo que no solo ocurre en el Islam, muchas religiones o prácticas religiosas tienen un efecto social, ¿no? Incluso el ayuno. El hecho de estar pasando hambre todos juntos y romper el ayuno juntos, todo esto que hace, y luego la oración por la noche, ¿no? Todo esto lo que hace es desarrolla una consciencia de grupo, es decir, como grupo adoramos a Dios. ¿Qué es la circunvalación en la Kaaba, ¿no? Todo eso indica que nuestra relación hacia Dios impacta o es proporcional con nuestra relación hacia la creación. Tú no puedes decir yo, en lo que a Dios respecta, soy dirigente, pero luego a la gente paso de ellos. Esto es exactamente lo mismo que esas personas que he dicho antes cuando dicen yo hago el bien hacia los demás, yo soy bueno, no necesito una religión, no necesito a Dios, no tengo por qué responder ante Dios, etcétera, etcétera. Esa persona se va a morir y se va a encontrar con que ha tratado bien a las personas, lo cual está muy bien, y en cierto modo no ha tratado o no ha cumplido con su responsabilidad hacia su creador, que se supone que es lo primero que tenía que hacer. Entonces, cuando alguien te dice yo es que soy bueno, es decir, es una señal de bondad que yo ayudo a los demás. A mí yo no tengo por qué seguir a ningún Dios, y todo eso son tonterías. Eso es, básicamente, si se me permite hacer un ejemplo, es como decir, yo paso de mis padres, paso de mi madre, yo no le debo nada a mis padres. Yo soy bueno con la gente y ya está. Quiero decir, toda la bondad que puedas hacer de cara a la gente, si te olvidas de tus padres, que son los que te han criado desde niño, porque en el caso de Dios es radicalmente, quiero decir, todo lo que tienes te lo ha dado Dios. Como he dicho, todas las células de tu cuerpo te las ha dado Dios, el oxígeno que respiras te lo ha dado Dios, los órganos que tienes te lo ha dado Dios. Quiero decir, esa idea de yo no tengo que seguir, yo no tengo que someterme, realmente es una señal de arrogancia, ¿no? Por supuesto nunca puedes generalizar, porque hay gente que realmente está confundida. O sea, hay gente que realmente cree que todo indica que Dios no existe, ¿no? Es decir, ¿por qué hay guerras? ¿Por qué hay sufrimiento? ¿No? Quiero decir, cada caso, no quiero generalizar, ¿no? Pero sí que existe esa vena, especialmente en nuestra sociedad, de yo no tengo que seguir, te guste o no, estás siguiendo, ¿no? Por cierto, otro hadith del profeta
la persona no es verdaderamente creyente si se va a dormir y su vecino tiene hambre. Claro, tú dices, ser creyente está relacionado con Dios. ¿Qué tiene que ver si mi vecino tiene hambre o no? O sea, de nuevo, el Islam es directamente proporcional. El resto de personas que te rodean las ha creado Dios. Los recursos que hay en la naturaleza los ha creado Dios. Entonces tú no puedes separar, no puedes crear una línea y decir, este ámbito es religioso y este no tiene nada que ver con mi religión. Hay gente que lo ha hecho y religiones que lo hacen, pero eso en el Islam es muy raro. Quiero decir, yo tengo un gato al que trato bien y quiero decir, no puedo, por ejemplo, tratarle mal porque sé que soy responsable ante Dios. Quiero decir, le tratas bien por misericordia, todo eso está muy bien, pero es que además tú tienes una responsabilidad de cara a tu creación. De cara a la creación, ¿no? De cara a toda la gente que te rodea, o al menos a la gente sobre la cual tienes algún tipo de poder de ayudar, ¿no? Otro hadith del profeta es, ninguno de vosotros es verdaderamente creyente hasta que no ama para su prójimo lo mismo que ama para sí mismo, ¿vale? De nuevo te harías la pregunta, ¿qué tiene que ver mi creencia con eso, ¿no? Entendemos que creencia significa lo que yo pienso, ¿no? De cara a Dios, y existe una correlación directa entre eso y cómo actúas, ¿vale? Es decir, si tú reconoces que Dios está por encima, tú tratas bien a los demás. Hay una cosa muy interesante que es cuando Dios va a crear al ser humano, los ángeles le dicen, vas a colocar en la tierra a un ser que va a extender la corrupción y va a derramar la sangre, mientras que nosotros, lo que he dicho antes del tasbih, nosotros reconocemos que tú estás por encima y es difícil de traducir, y reconocemos tu carácter puro o santo, si se puede traducir así. Entonces, ¿qué ocurre? Lo curioso aquí es que los ángeles no dicen, vas a crear a alguien que derrama sangre mientras nosotros no derramamos sangre. No, lo que ellos dicen es, vas a crear a alguien que extenderá la corrupción y derramará la sangre por un lado, mientras nosotros te reconocemos. Es decir, parte del reconocimiento a Dios, o de la verdadera adoración a Dios, es no extender la corrupción y no hacer daño a los demás. Es decir, los ángeles han puesto estas dos cosas como contrarias. Han dicho, tú vas a crear a alguien que hará el mal, que derramará sangre, mientras que nosotros te adoramos. No han dicho mientras que nosotros no hacemos el mal. ¿Por qué? Porque forma parte del adorar a Dios. Son esos detalles del Corán que realmente no te paras a pensar. Y por supuesto Dios lo que resalta luego es que el ser humano también tiene el buen potencial de hacer eso. Tiene el potencial de hacer el mal o de reconocer a Dios, ¿vale? ¿Qué nos dice eso? Que cuando una persona reconoce a Dios y sigue haciendo el mal, ese reconocimiento a Dios es inválido. O no es el reconocimiento a Dios que el Islam espera de ti. Y habrá gente que sabe la verdad del Islam y estará en el infierno. Quiero decir, el ejemplo más usado, por ejemplo, es Faraón. Faraón vio evidencia de que Moisés era un profeta, pero es que no le daba la gana aceptar tenerse que someter a nadie, ¿vale? Y Faraón es utilizado como un arquetipo en el Corán de un problema que tenemos todos los seres humanos, ¿no? Por cierto, hay gente que dice, y estos son esos hadices que cuando los lees primero son raros. Te dice, cuando vamos a rezar hay que ponerse juntos, hombro con hombro, porque si no Shatán se mete en medio. Vale, hay gente que dice, eso es absurdo, ¿cómo se va a meter Shatán en medio? Es decir, además, si hay 3 personas o 4 en una congregación mal puesto, Shatán se mete entre los 4 a la vez. Quiero decir, y esto demuestra que nuestro entendimiento de la religión ha menguado. O quizás como parte de influencia del materialismo, no entendemos bien los mensajes. Si tú, es decir, y eso está demostrado, hay una correlación entre tu cercanía física y tu cercanía interior, tu cercanía espiritual. Lo dicho de otra forma, si yo estoy rezando y veo que la persona de al lado se me aparta o le da cosa a tocarme o aparta el pie, que se supone que tiene que estar junto, eso a mí me hace pensar, y es verdad desgraciadamente en algunos casos en la práctica, que se cree demasiado bueno para mí, o que esa persona cree que es de una raza superior o de una casta superior, y eso es una de las cosas que tiene la oración, nos pone a todos en pie de igualdad, técnicamente, ¿no? Las personas de todas las clases sociales, el presidente y el esclavo, todos tienen que ponerse y rezar juntos, claro. Ese sentimiento de por qué se separa de mí, por qué no me quiere tocar, es decir, realmente eliminas tu arrogancia de cara a la creación o de cara a las personas cuando te pones en igualdad de condiciones con ellos. Y cualquier cosa que comprometa eso o que decida, cualquier persona que intente
romper ese patrón o, como he dicho antes, le da cosa tocarte durante la oración, automáticamente tú piensas mal. Piensas que se cree superior o piensas que a lo mejor le da cosa. Quiero decir, hay mucha gente que cuando intentas ajuntar el pie lo aparta y es como un juego, ¿no? Básicamente. Entonces, ¿qué ocurre? Eso, entre comillas, eso es una forma que tiene Shaitán o las fuerzas del mal en general de penetrar entre las relaciones entre las personas. Por eso insisto en que los rituales religiosos tienen una finalidad social o mantienen a las personas unidas, no solo unidas con su creador, sino unidas entre sí. Y cualquier eliminación de este elemento grupal o social de la religión lo que hace es permitir que fuerzas del mal se metan en medio, se metan entre la relación que tenemos entre las personas, y eso afecta a la larga en nuestras relaciones, ¿no? Por ejemplo, en una ocasión, los compañeros, por ejemplo, el profeta también nos enseñó a que cuando se está dando el sermón del viernes, las personas se acerquen. Por eso siempre el imán dice, acercaos y Dios acercará vuestros corazones, ¿no? Básicamente esa es la idea del Islam. La lejanía, la desconexión, permite que los malos sentimientos entren en juego, ¿vale? Y el mezclarse, el ajuntarse y el hacer las cosas juntos ayuda a que todos sabemos, por ejemplo, que somos mucho más piadosos cuando estamos con otros musulmanes. Si tú te vas a cenar con un grupo de amigos que no son musulmanes, que van a hablar determinadas cosas, esa noche te comportas diferente a cuando te vas a cenar, la noche que te vas a cenar con tus amigos musulmanes, que, entre comillas, como somos musulmanes, hay unos límites que vamos a respetar, ¿no? Y esa es la idea de la no separación física, ¿no? Entonces, bueno, concluyo. La gente que tiene hijos. Nuestros hijos, esto es lo mismo que dije la semana pasada, nos van a preguntar el por qué de la oración. Yo, por ejemplo, no soy muy partidario de coger a un niño de 5 años y llevártelo al tarawih, porque sí es verdad que dices desde pequeño se va acostumbrando y tal, pero a veces, y más en esta sociedad, que es una sociedad de entretenimientos, a veces es como que el niño con esa edad no tiene la capacidad de entender algo tan largo como es la oración del tarawih. Entonces, ¿qué ocurrirá? Que se cansará, dirá, estoy aquí perdiendo tiempo, no estoy haciendo nada. Entonces, yo creo que es mejor dosificarlo, ¿no? Por ejemplo, las oraciones, las 5 oraciones, esas cosas que no cuestan mucho y que cuando él te pregunta por qué las hace, le puedes dar una respuesta intelectual satisfactoria, ¿no? Es decir, o por ejemplo, el pago de la caridad, todo ese tipo de cosas. Hay que aprovechar esa etapa en la cual ellos porque hacen preguntas naturalmente, y eso es algo bueno, es algo islámico. Como he dicho antes, si los ángeles son capaces de cuestionar a Dios por qué vas a crear a este ser que va a hacer cosas malas, no sé por qué no podemos aceptar que nuestros hijos nos hagan preguntas. Cada pregunta que te hagan es una oportunidad para tú enseñarle lo coherente y lo natural que es el Islam. Esa es una posibilidad, o luego tienes la posibilidad de reprimir su instinto de querer hacer preguntas, pero en pocos años vas a tener a una persona que duda, porque es una persona que hace las cosas sencillamente por imitación, y eso, como intelectualmente no es satisfactorio, llegará un momento en el cual empezará a plantearse si realmente tiene que estar haciendo eso. Y bueno, como ya ha terminado el mes del ayuno, no tocaré ningún otro tema relacionado con el ayuno. Los vídeos no los he subido aún por problemas logísticos, pero si Dios quiere lo haré la semana que viene, y con eso dejo esto.